¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta primera edición de Parame Bola en Friends. Hoy me acompaña mi buen amigo Carlitos Jr. ¿Cómo estás, Carlitos? Muy bien, Facu. Gracias por la invitación y muy contento de estar aquí contigo el día de hoy. Qué placerazo tenerte por acá, viejo. 10 años llevabas sin venir a estas tierras, loco. Casi 10 años. Fíjate que, como decía por ahí con nuestros amigos del 10, que entre la escuela y el trabajo y la carrera, parece mentira, pero a veces no queda un espacio para poder darte el privilegio de lo que es venir a tu casa, y ahora estoy disfrutando de tanto que ha cambiado nuestro país y de tanto que he extrañado la buena comida y la buena gente. Lo que fue lo primero como que te sorprendió, como que viniste, primero me imagino, ¿aterrizaste aquí en San Pedro? Sí, aquí en San Pedro. Ay, ¿qué fue lo que dijiste? Oye, esto. Pues fíjate que, y ya me había dicho un amigo, cuando vengas vas a ver muy diferente, especialmente esta parte de aquí, ¿no? La parte urbana. Yo creo que he visto muchos negocios, muchos establecimientos, y eso no estaba así. Y eso a mí me llena de mucha gratitud y también satisfacción de saber que estamos creciendo, ¿verdad? Que la economía está creciendo. Claro. Y yo siempre inevitablemente me trato de poner en el lugar de los turistas, ¿verdad? Porque siempre pienso, yo voy a traer a mis amigos gringos, a mis amigos de Portugal, de todos lados, para que vengan, y yo me pongo a pensar, ¿qué pensaría yo si yo fuera a ellos? Sí, la primera impresión. Sí, y es buena la impresión, y estoy orgulloso, la verdad, de mi país en este momento. Contame, hijo, ¿por qué están por acá? ¿Qué se traen entre manos? Muchos proyectos, la verdad. Y en su tiempo hay algunos que todavía no podemos revelar completamente, pero uno de ellos es un proyecto de limpieza que se nos invitó por parte del empresario Kering Arita, dueño de Kering Boots, y que él empezó una campaña de limpieza el año pasado, sin fines de lucro y sin fines políticos, nada más para concientizar. Y hasta este momento, desde julio creo del año pasado hasta este momento, se han recolectado 213 toneladas de basura alrededor de las carreteras. Wow. Entonces es una meta muy grande la que se ha logrado hasta ahora, pero al mismo tiempo te entristece, ¿verdad? Pensar cuántas toneladas de basura se han recogido. Quiere decir de que nuestro país en esa parte tiene un gran problema, y nosotros estamos aquí para crear esa conciencia. Para cambiar una cultura se necesita cambiar a las personas, la manera en que pensamos, y con que una persona cambie, ya con eso nosotros nos vamos felices. Y por nosotros, evidentemente, te referís viniste con tu viejo. Sí. Llevabas casi 10 años sin venir. Obviamente tu papá se había venido, me lo topé muchísimas veces allá. Claro. En nuestra querida ciudad de El Progreso, porque les recuerdo a todos que Carlos Pavón es del Progreso, ¿verdad? Y orgullosamente. Cuando vamos para allá, como que cambia y quiere que todo el mundo mire El Progreso y mira cómo está aquí y esto y lo otro. Así que para los que son del Progreso, que sepan ese detallito ahí también. Bien, loco. O sea, ya, este programa ya vale la pena, loco. Ya con esto ya estuvo. No, ya. Gracias, la verdad. Sí, me contabas, y estábamos con tu hermano hablando, de que tu viejo es una cosa seria con la limpieza. De que en el carro, como sacaran un churro, te quedaban viendo así. De que, ¿te vas a unir como México a vos? Te decía. Sí. No sé, bueno, sí sé por qué, pero desde siempre, desde que yo tengo memoria, siempre que vamos con él, prohibido lanzar basura por la ventana, prohibido poner basura en la calle, en el piso, siempre en ese aspecto. Yo creo que, porque realmente, y yo me he dado cuenta, recogiendo la basura, nosotros hemos recogido la basura en persona, nosotros, ahí en la calle. Sí, me fijé, vi una nota. Y eso, por lo menos a mí, me hizo pensar, Honduras es lo único que realmente me pertenece, porque yo nací aquí, me pertenece por derecho. Yo nací aquí, esto es mío. Esta tierra es mi tierra porque yo nací aquí, yo la tengo que cuidar. Yo no la puedo ensuciar. Y entonces, ese pensamiento, epifanía, si la queremos llamar así, tuve cuando estaba recogiendo y escarbando de la tierra todo el plástico que había, y me dije a mí mismo, ¿verdad? Esto es mío y yo quiero cuidarlo. Y yo sé de que si nosotros, los hondureños, tuviésemos esa oportunidad también, tendríamos el mismo sentimiento de que
es una de las pocas cosas que tenemos que es completamente nuestra y que hay que cuidar. Contame, en 10 años, casi 10 años que nosotros tuvimos por acá, ¿qué estuviste haciendo, hijo? ¿Por dónde estuviste? ¿Qué estuvo haciendo aquel que siempre mirábamos en las notas de días, que estaba goleando en reservas, que tiene que debutar ya, que lo ocupamos ya? ¿A dónde estaba Carlos? ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas, por ejemplo? Sí, pues mira, primero saliendo de aquí me fui para Portugal. Fue donde cumplí con mi servicio eclesiástico. Me fui con 22 años. Okay. Salí con 22 años de maratón. Esa fue mi última experiencia. Por cierto, te decía, una muy bonita experiencia que tuve en el Monstruo. Se me dio mucha oportunidad. Personalmente, a nivel futbolístico, creo que fue donde más crecí porque fue donde más jugué. Claro. Y por eso también al mismo tiempo fue muy difícil dejarlo todo por servir al Señor. Eso fue en el 2017. Yo estuve con maratón del 2016 al 2017. Y fue duro porque pues creo que eso fue lo que cambió de una manera u otra mi rumbo en mi carrera futbolística. Claro. Pero no lo cambiaría por nada. Eso sí, lo quiero dejar muy claro. Ese servicio que yo hice, conocer a las personas, hacer a las personas conocer a Jesucristo, y un trabajo en el que no se me pagó, al contrario, yo pagué para estar allá. Es algo que me cambió mucho como humano también. Me hizo darme cuenta de las cosas que realmente importan y de las cosas que no importan. De las cosas que nosotros a veces les damos demasiado valor y que realmente no tienen tanto valor como otras. En el caso de la familia, de la salud, del evangelio y esas cosas. Y entonces, bueno, terminando ese servicio en Portugal, que por cierto aprovecho para mandarle saludos a todos mis amigos que conocí por allá, regresé a Estados Unidos, que fue donde mi familia se había mudado, porque mi papá había comenzado a trabajar ya formalmente con Univision. Sí. Y entonces yo regreso directamente de allá para Miami. Wow. Mira, a mí me llama poderosamente la atención para aquel que no lo entienda de una manera tan exacta. Entiendo que desde muy joven te dedicaste a primero tener la voluntad que muy pocos jóvenes tienen en este momento de dedicarle literalmente tu vida al evangelio. Entiendo esa parte. Pero si hay algo que me gustaría que le explicaras a la gente. Yo escuché que a los 12 años tomaste esta decisión. Uh-huh. O sea, que te fuiste a los 22, sí. Pero que a los 12 años dijiste, yo quiero emprender esta misión, quiero cumplir esto. Explícale a la gente qué misión, por ejemplo, a través de ¿Qué es lo que se hace? Porque uno, por ejemplo, tiene la noción de que sí se fue a hacer la misión, pero ¿cómo así la misión? ¿Con quién? Uh-huh. ¿Es superhéroe? ¿Por dónde va la cosa? Sí. Esa es una buena pregunta y te digo que yo también la noción que tenía era muy limitada antes de irme, pero mis abuelos conocieron el evangelio por parte de misioneros. Generalmente, porque la iglesia tiene su sede en Estados Unidos, la gran parte de los misioneros son americanos. Ya. Entonces, estamos hablando de la iglesia. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Okay. Y entonces, bueno, los misioneros realmente están en casi todos los países del mundo. Sí. Y mis abuelos conocieron al evangelio por parte de esos misioneros que vinieron de Estados Unidos a compartir el evangelio. Entonces, ellos conocieron el evangelio, se bautizaron, luego mis padres y luego yo. Entonces, a través de ese servicio que esos misioneros hicieron, es que nosotros conocimos el evangelio de Jesucristo. Yeah. Y nosotros continuamos yendo a la iglesia, estudiando, aprendiendo, y yo me di cuenta de que ese servicio no era obligatorio, pero era muy recomendado para los varones específicamente. También las mujeres lo pueden hacer, pero para los varones a partir de los 18 años. Okay. Ya pueden llenar sus papeles y mandarlos, y luego se les escoge un lugar en el que van a hacer ese servicio por 2 años. Entonces,
Por eso es que uno aquí en Honduras mira aquí el montón de gringos aquí, de que andan aquí con la mochilita. Exactamente. Y tú no sabes a dónde te va a tocar. Entonces, okay. sí, no, tú no escoges. Entonces... ¿Pero Portugal? No me fue mal. ¿Portugal? Pero bueno, te voy a contar luego, después ahí, sí. No sé si aquí al aire o afuera, los desafíos que también tuvo eso. Pero, en fin, cuando yo cumplí 12, ahí yo me prometí a mí mismo, wow. Cuando yo cumpla 18, yo voy a hacer este servicio. Porque he visto cómo mi familia ha cambiado gracias a estos jóvenes que decidieron a los 18 dejar todas sus comodidades en Estados Unidos, sí. Venir a Honduras. Sí. No tuvieron un momento fácil aquí y aún así se esforzaron por cumplir con esa misión. Y yo dije, yo quiero hacer lo mismo. Cuando estábamos en Italia también, los misioneros nos visitaban mucho. Wow. Mi papá estuvo, él tuvo esa lesión en su rodilla cuando estuvo en el Napoli. Entonces estuvo mucho tiempo afuera y los misioneros venían y le daban mucho apoyo. Y para nosotros fue muy importante porque mi papá estaba casi en una depresión. Claro. De haber hecho ese gran paso allá y luego pasó eso cuando estábamos en Napoli. Entonces yo ya tenía esos ejemplos, ¿sabes? Yo decía, sí. esto es algo muy bonito que está pasando y que yo quiero hacer cuando yo cumple 18. No tengo duda, hijo, que fue una experiencia fenomenal poder compartir eso que hizo que en muchos momentos su ambiente como familia mejorara de una manera impecable. Fíjate que me llama mucho la atención, viejo, porque yo creo que eso es lo que quizá a mucha gente le provoque la curiosidad, porque ahorita de la nada, vos lo ves muy normal, pero ahorita de la nada dice, sí, cuando mi papá estaba en el Napoli. Eso para uno no es normal escuchar, no es normal que tu papá juegue en el Napoli. O sea, mi papá jugó en el San José, en el Instituto San José, ahí es donde su máxima carrera futbolística llegó. Un saludo para mi viejo. Me gustaría que habláramos sobre tu infancia, viejo. Una infancia seguramente muy distinta al del resto. No tengo duda que un niño común y corriente como nosotros, pero con algo diferencial, ¿verdad? Que tu papá era el máximo ídolo del país. ¿Cómo se convive con eso? Contame los primeros años que vos te diste cuenta de esto. ¿En qué momento te diste cuenta vos que tu papá era Carlos Pavón? Esa es una buena pregunta. Una muy bonita experiencia. Y te contaba behind the scenes, ¿verdad? Fuera de las cámaras, que yo entiendo lo que tú sientes, ¿no? Y lo que las demás personas sienten cuando se refieren a mi papá, porque yo lo sentí cuando conocí a David Beckham, por ejemplo, y cuando interactué con sus hijos. Uy. Porque yo era tú con los hijos de él, ¿no? Acá. Y ahí es cuando yo dije, wow, ahora entiendo. La gente me mira como yo miro a él. A Brooklyn. A Brooklyn Beckham. Romeo. Así me mira la gente a mí. Ahí fue cuando me cayó el 20, ¿verdad? Pero mi infancia realmente fue muy bonita. Yo creo que fui muy afortunado de tener a alguien... Cuando tú eres pequeño no te das cuenta de eso, ¿verdad? Pero para mí mi papá era el que iba a jugar conmigo, con el que podía jugar fútbol, porque yo siempre fui futbolero. Yo, en mis cumpleaños, yo no quería juguetes, yo no quería ropa, yo quería tacos y la pelota de la Euro o la pelota del Mundial. ¿Me entiendes? Yo solo fútbol. Era mi pasión desde muy chico. Entonces mi papá era el que me llevaba a las canchas, el que me llevaba a los entrenamientos, el que me llevaba a los parques a jugar. Y yo no lo miraba como este tipo es... Sí, es famosísimo, es futbolista o le pagan por esto. Te llevaba a jugar. Pues. Sí, en mi mente mi papá juega fútbol, o sea, él juega fútbol con este equipo y cuando termina de entrenar, yo entro a la cancha y me pongo a jugar con él. No era como... Sí. No, yo no pensaba, hey, mi papá es, ¿me entiendes? La figura de este equipo está... No. Y los están peleando la liga aquí, no te pasaba eso por tu mente. Yo creo que yo pensaba que era como un hobby, pues que él lo hacía porque a él también le gustaba. Los fines de semana lo íbamos a ver jugar y mucha gente lo iba a ver jugar. Y, ¿me entiendes? Era como... Yo no entendía la órbita. ¿Cuándo entendés eso? O capaz que te llegó cuando estabas bien grande, tipo... A mí se me ocurre, tipo, ¿tenías 10 años y te diste cuenta o estabas más chavalo? No, yo creo que me di cuenta cuando
Cuando tenía como 8 años. Ahí, ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo hacer clic con... no, yo sí creo que mi papá juega aquí? Llegó un punto en el que ya empecé a entrenar en academias y en escuelas de fútbol y mi papá me iba a dejar y ahí, ¿me entiendes? Los niños. Ya me miraban diferente. Hijo de pavo. Sí. Y entonces ahí me empezó a agarrar, wow, como... Y yo creo que por ahí también puede haber empezado un poco de la presión que yo me ponía a mí mismo y que yo sentía de los demás por eso. Entonces creo que en ese fue el momento cuando yo ya empecé a jugar fútbol a un nivel un poco más competitivo que me di cuenta de que no era nada más un jugador más. Sí. Wow. Cuando te pasa eso, evidentemente, no te digo entender la presión que tenés porque no es así nada más, pero sí entendés por qué en el pópulo, por qué en la mente de las personas este tipo tiene que hacer más que el resto. O este tipo no se puede equivocar. O este no puede fallar porque el papá juega. Cuando conectas con cuando entendés esa parte, que obviamente no te corresponde atender, porque no te corresponde atender a todo lo que la gente piensa al respecto, pero cuando entendés esa parte, sentís que en lo que jugabas, porque eras un niño, cuando jugabas sí sentías como algo más, como en cada partido sentiste de que no, aquí tengo que rendir por aquello. O sí te diste la libertad de ser un niño más y jugar en la academia, en la escuela como cualquier otro. Pues fíjate que, por ejemplo, yo te decía, cuando estaba en 3er grado, llegó Primer Impacto a la escuela donde yo estaba. Imagínate, ¿verdad? Ahora hablando me doy cuenta de eso, pero cuando era un niño, yo no, como estaba tan acostumbrado a que siempre hubieran cámaras con mi papá, claro, era como normal para mí. Llegó Primer Impacto a hacerme una nota y me decían, no, ven, ponte aquí, haz como que estás escribiendo. Tenía como 8 o 9 añitos, pequeño. Yo no entendía qué es lo que estaba pasando. Y yo jugaba en el equipo de la escuela también. Gracias al Señor, siempre fui alguien que le gustó mucho hacer goles y que me salía a hacer goles y hacía muchos goles. Entonces, por una parte como que cumplía, ¿no?, con lo que se me pedía, pero yo no estaba pensando, tengo que hacer goles porque... Sí, inconscientemente cumplías con la expectativa de la gente. Porque me gustaba el fútbol, claro. ¿Sabes? Pero no, correcto, no porque eras el hijo de tu papá, sino porque te gustaba el fútbol. Sí, y porque me encantaba hacer goles. Amaba hacer goles. Yo amaba ser delantero, amaba que me quedara la pelota y, ¿me entiendes?, definir, hacer chilenas, todo eso, me encantaba. Entonces, por una parte ahí se cumplía, pero creo que fue hasta que llegué al Real España cuando ahí sí, ¿me entiendes?, ese es un salto de fútbol amateur a fútbol profesional. Ni siquiera fue amateur, fue de una profesional. Sí. Y antes de eso había tenido algunas experiencias con algunos equipos que fuimos a competir a México, sí, una selección sub-12, por decirlo así, representando al país, con Jonathan Rubio, de hecho. Mira, qué crack. Amigo de la casa. Estuvo en ese equipo. Y como te digo, en esos tiempos yo me divertía muchísimo. Y creo que no comprendía tanto esa parte. Entendía de que mi papá también jugaba en la selección y esas cosas, pero a mí las cosas me salían porque me estaba divirtiendo mucho y porque me gustaba mucho lo que estaba haciendo. Cuando estabas chiqui, entiendo que jugaste en el colegio. Ya me gustaría entrar en la parte cuando empezás en esa aspiración de profesionalizar esa pasión que tenés. Pero antes de eso también entiendo que hubo mudanzas en el camino. Había mudanzas, imagino jugaste fútbol por todo el mundo. Tipo, de haber jugado en México, de haber jugado en Italia, de haber jugado en todos lados. En todos lados. En Colombia. Mira, qué locura. Me surge la duda. Cuando tu papá hacía estos viajes, o sea, se iba a Europa, digamos, cuando estuvo en Nápoles, en Udinese, ¿se mudó la familia? Siempre se mudó la familia. Con él, así que nosotros vivimos en, creo que 5 o 6 países, yo como un niño. Y esa parte fue muy difícil para mí porque... ¿Cómo es eso? Sí, porque imagínate, yo escuchaba, por ejemplo, a mis compañeros diciendo,
sí, nosotros somos amigos desde hace 5 años, desde primer grado, desde que nacimos, ¿me entiendes? Y yo pensaba, wow, yo no tengo a nadie que yo he estado por más de 1 año juntos. Era siempre, íbamos, hacía tercer, cuarto grado y nos íbamos. O hacía solo la mitad y nos íbamos. Y así, entonces, para mí... Y vos eras el mayor. Sí. O sea, vos sí, no estoy diciendo que el resto no. No me vayan a matar todos. Pero, bueno, perdón, no soy el mayor. Sí soy. Tengo una hermana mayor. Tengo una hermana mayor, pero igual eran de los mayores. Sí. ¿A ustedes les pasaba que sentían un poquito más esta separación de esas amistades que iban cosechando? Sí, y la inestabilidad también, ¿verdad? De finalmente... Porque tú sabes, cuando tú vas a una escuela nueva, no haces amigos inmediatamente. Claro, es un proceso, sí, como el de la España. Yo no lo dije. Hijos todos, hijos. Y entonces, por ahí, cuando ya finalmente llegas al punto en el que tus amigos te invitan a su casa y te invitan a cenar y te invitan a hacer tareas juntos. Me voy para el Necaxa. ¿Me entiendes? Nos íbamos, nos teníamos que despedir. ¡Qué locura! Entonces, esa parte fue muy difícil. Sin embargo, hay siempre una buena parte en todo. Yo aprendí muchos idiomas en esa experiencia, ¿verdad? Aprendí a escribir y a leer en italiano primero, por ejemplo. Aprendí muchos idiomas, entonces, y eso hoy en día me ha ayudado mucho a mi carrera, tanto universitaria como profesional. Yo soy intérprete profesionalmente, entonces... Sí. Sí. O sea, tienes un título en idiomas, ajá. Y, no tenía idea. Sí, entonces a lo largo de estos años me he podido desarrollar mucho en esa parte también. No todo es fútbol. ¿Ves? Sí, claro. Y eso se lo debo a la profesión de mi viejo, ¿no? Y a esa experiencia de tanto cambiar, eso sí lo saqué. Hay una cuestión, ya esto es más curiosidad que otra cosa. Maradona jugó en el Napoli. Tu papá jugó en el Napoli. ¿Entendías la dimensión cuando hace el movimiento Carlos Pavón a Italia? Sobre todo a Italia, porque también estuvo en Udinese, pero ¿entendías la dimensión de que un hondureño jugase en un equipo emblemático de Italia, sobre todo por el impacto social que provocó Maradona? ¿Y cómo fue vivir en esta ciudad tan pintoresca, tan distinta al resto de Italia, tengo entendido? Sí, la verdad es que no. Y es como inoportuno, yo amando tanto el fútbol, ¿verdad? Sí. Hubiese deseado estar un poquito... ¿Con más conciencia? Sí, porque hubiese aprovechado un poco más, creo yo. Pero igual, cuando teníamos la oportunidad de conocer a los jugadores, te digo, yo actuaba como actúa la gente cuando mira a mi papá, como un fanático más, porque por el amor que tengo al fútbol, ¿verdad? Pero no me daba cuenta de esa dimensión. Estabas muy niño, ¿no? ¿Cuántos años? Sí, yo tenía, en ese tiempo creo que tenía como 8, 9. Fue en el 2000, del 2000 al 2002 que estuvimos en Udine y en Nápoles. Fíjate que algo que nunca he expresado, pero también en Italia fue la primera vez que me di cuenta que era negro, por ejemplo. Wow. Porque voy a la escuela, ¿no? Y todos mis compañeritos blancos, rubios, ojos azules, y ellos me hacían ver de que yo no era como ellos. Sí. Discriminación, se podría decir, y no sé si me afectó tanto en ese momento, pero sí recuerdo llegar a la casa a decirle a mi mamá, me están diciendo negro, me están diciendo esto, ¿qué hago? ¿Por qué yo soy negro? Entonces, que siempre ha sido un tema en Europa, pero en Italia, ¿verdad? Muy fuerte el tema del racismo, y se me viene a la mente Balotelli, por ejemplo, cuando miraba todas las cosas que pasaban con él, inevitablemente yo me transportaba a esos tiempos. Y no es por generalizar tampoco, ¿verdad? No voy a decir que todos los italianos son racistas o hay discriminación en toda Italia. Solo estoy diciendo algo que me pasó a mí personalmente como un niño, y igualmente tuve muchos amigos allá que hicimos amistades muy bonitas. Pero sí, ahí me di cuenta, por ejemplo, la primera vez que era diferente a los demás. Wow. Mira, fue una aventura en Europa que ya lo mencionabas, la lesión
de tu papá, digamos, trastocó un poco lo que pudo haber sido, la continuidad que pudo haber tenido por allá. Sin embargo, hay un episodio que a mí me provoca, me conmueve cómo se sigue honrando y recordando hasta la fecha. Y es el impacto que tuvo tu viejo en México. ¿Viviste en México? También, mucho. ¿Estuviste en México? Tiempo, 10 años. 10 años en México. No fueron seguidos, pero sí, entre que iban y venían, estaba en México. En algún momento, cuando estabas por allá, se te cruzó por la mente, por ejemplo, que podían hacer una vida allá. Porque literalmente a mí me asombra mucho, porque obviamente lo miro desde lejos, a mí me asombra mucho cómo el legado de Carlos Pavón en México vive hasta la fecha y cómo le tienen un lugar muy, muy importante en el mundo, en el universo del fútbol mexicano. ¿Se te pasó por la mente que podían vivir allá, que hay muy buenas relaciones, capaz que podía trabajar tu papá de entrenador, de periodista, de lo que sea? Sí, bueno, creciendo yo, bueno, casi nazco en México, sí, casi nací ahí, pero yo creo de que, obviamente, yo siempre supe de que era hondureño y de que nosotros éramos de Honduras, pero a veces, por haber pasado tanto tiempo, llegó un punto en el que había pasado más tiempo en México que en cualquier otro lugar, incluyendo Honduras. Entonces, sí, para mí, México se transformó como en mi hogar. Y luego cuando salíamos... ¿Qué ciudad, por ejemplo? ¿En qué ciudad se establecieron? En muchas. Estuvimos en la Ciudad de México. De las que mi papá estuvo en muchos equipos allá. Pero de los que yo más recuerdo fue en la ciudad y en Morelia. Claro. La segunda vez. Mi papá estuvo también 2 veces allá. ¿Dolió cuando desaparece la franquicia? Sí, claro. Porque por la historia. Claro. ¿Verdad? Sí. Sí, no me había puesto a pensar en eso. Dolió. Y yo tuve la oportunidad de regresar a Morelia luego también a hacer unas pruebas por allá con el club. Así que... tenemos mucho cariño a esa gente y a ese pueblo. Pero sí, sin duda, yo pensé y lo consideré mucho tiempo mi hogar, mi segundo hogar. Así que siempre que regresamos es un sentimiento como casi como regresar a casa por tantas experiencias. Siento que vos entendés o entendiste tan rápido el rol que tenía tu papá en el ecosistema futbolístico del país, que también te dio para entender que eso no te hace ni más ni menos que nadie. Y precisamente por eso mismo te quiero consultar, porque para uno todo es alegría, para uno el hijo de Pavón, no, este tipo no hacía fila en ningún lado, qué sé yo, siempre tenía mesa en el restaurante, no sé, quizás eso es lo primero que se viene a la mente de las personas, pero yo he tenido la oportunidad de escuchar ciertas anécdotas de tu parte, de que no todo era color de rosa, no solo era la presión, de repente también era lidiar con cosas que tu papá sí entendía, que de repente tu mamá igual, pero que los hijos no lo terminan de entender. ¿Podrías contarme alguna anécdota? Yo tengo una en mente, pero ¿podrías contarme algo que de repente pasó en cancha, pero les perjudicó en la casa? Concerniente a la experiencia de mi papá. Sí. Sí, te comentaba fuera de cámaras también un poco, por ejemplo, el tema de... Y tienes razón, porque yo dependía a veces, ¿verdad?, del rendimiento de mi papá. Al día siguiente en la escuela. Con la gente en la escuela, ¿no? Todo el mundo cuando le iba bien, pucha, qué buena onda, no sé qué. Y cuando iba mal era, pucha, ¿por qué estaba pensando en tu papá? ¿Qué onda con vos? Y eso, entonces... Sí te decía. Sí. ¿Quién era sin nombre? Ahí voy a tirar la lista. Mauricio Dubón. ¿Fuiste compañero de Dubón? Sí, fuimos compañeros. Por cierto, él era uno de los que siempre estaba de mi lado. Así que a él sí le mando un gran saludo. Vale más. Bueno, hasta el día de hoy seguimos saliendo por ahí. Pero sí, yo te decía, ahí también me di cuenta y descubrí la importancia del fútbol en nuestra sociedad. No es un deporte, es casi como una religión para nosotros, es algo por lo que vivimos. Y en ese tiempo más todavía, ¿verdad? En el 2009, 2008, 2010, sí, el fútbol era parte muy arraigada de nuestra cultura. Entonces... Y en esos tiempos, cuando yo estaba en la escuela secundaria, creo que era 9º o 10º grado, era el tiempo de las eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica, de 2010.
Y la selección estaba haciendo un muy buen papel. Mi selección favorita en general por todo lo que pasó. Y bueno, llegó el partido de Estados Unidos, ¿verdad? Que eran ya las últimas 2 instancias. Si Honduras ganaba ese partido, se clasificaban directamente al Mundial, ¿verdad? Entonces las expectativas estaban altas, todo el mundo, por el rendimiento que tenía la selección, era un partido en casa, todo el mundo casi como que ya daba por hecho de que en ese partido nos clasificamos al Mundial. Y para muchos iba a ser el primer Mundial que íbamos a ver, porque no estábamos cuando Honduras fue a España 82. Entonces todas las expectativas estaban puestas en ese partido. Este es el partido, nos vamos al Mundial. Pavón, Cosley, Rambo, todo el mundo, ¿verdad? Y el partido, bueno, estuvo a la altura de las expectativas. Yo creo que fue un partidazo. Llegó un punto en el que iban 2-2. Creo que Honduras con un empate clasificaba al Mundial. Entonces creo que en ese punto me parece que iban 3-2. Ya Honduras iba perdiendo y le quedó un penal a mi viejo. Y entonces, ¿me entiendes? Eso era como ya estaba dado. Es gol, es Pavón, es gol. Es Pavón, es gol. Penal a favor de la H. Y otra anécdota dentro de esa, muy chistosa. En ese tiempo tenía una novia y mi novia me dijo, si tu papá falla el penal, terminamos. No. Imagínate. ¿En serio? Imagínate. Y yo confiado, ¿verdad? Es mi viejo, lo hace. Imagínate, así. Y imagínate la confianza, ¿verdad? No, que le tenía no creo que y pita al árbitro y ¡pum! Mi papá, de hecho, hablábamos ayer en el programa que estuvimos, que él, viendo la repetición, dice de que él entiende por qué falló el penal y fue porque se paró mal desde el comienzo. Entonces, pero bueno, falla el penal y yo me quería morir. Perdí mi novia. Te terminó tu novia. El día siguiente tenía que ir a dar la cara a la escuela. Habían carteles. ¿Qué? Habían carteles con mensajes ahí un poco ofensivos. La gente me quedaba viendo como que hubiera sido mi culpa. Sí. como que por mi culpa y por mi familia, Honduras está al borde de no ir a un mundial. Pero como te digo, mis amigos, que son mis amigos, me apoyaron, y tal vez la misma presión que yo me metía también me afectó muchísimo. Pero esas son cosas, ¿verdad? Que uno no considera cuando su padre, en este caso, está en ese escenario. Wow. Y te comentaba de que la gente en esa semana, que fue había como una depresión en esa semana con ese tema, y yo lo entiendo. Pero la gente se lo tomó muy personal y la gente sabía nosotros a dónde vivíamos, y nosotros a veces llegábamos a la casa y la encontrábamos llena de huevos, así estrellados en la pared, manchada con mensajes ofensivos. Y entonces creo que ahí pasó de ser un deporte y de preocuparnos en el lado futbolístico a ya un lado más personal, ¿verdad? Yo como un niño, imagínate, yo era un niño, me sentía amenazado. Sentí como mi papá tiene que hacer algo este próximo partido porque si no nos van a venir a sacar de la casa. Siguiente partido contra El Salvador. Siguiente partido contra El Salvador, y yo por eso digo de que ese gol para nosotros significó muchísimo. Se le nota, ¿verdad? En la cara de mi papá. Sí. Y por ahí tal vez, ¿no? También estaba esa parte que hoy entiendo mucho más la celebración de tu viejo en ese gol. ¿Verdad? Que se le mira como que... Habían muchas cosas que estaban en juego, ¿verdad? ¿A dónde estaban ustedes para ese gol? Estábamos en San Pedro. Yo sí, por todo, ¿verdad? ¿No hicieron el viaje? Mi mamá y mis tías hicieron el viaje, okay. Pero prefirieron que los niños se quedaran, ¿no? Por cualquier cosa. Imagínate el escenario... ¿Así de hostil estaba la cosa? Negativo, que Honduras no fuese a clasificar. Tú sabes cómo la gente podría reaccionar. Entonces optamos por que nosotros nos quedáramos. Y yo estaba en la casa, recuerdo, con 2 teles, viendo el partido de Honduras y viendo el partido de Estados Unidos. Y entonces lo demás es historia. Pero sí, fue un milagro realmente. ¡Qué golazo! ¿No? O sea, sí. ¿Qué golazo! Yo creo que ese gol, además de lo que significa estéticamente, como cada impacto de cabeza que recetó
Carlos Pavón fue un gol que estaba a la altura del escenario. Y que usted le brindó muchísima paz. Y que podía haber también como cambiado la carrera de mi papá. Y desafortunadamente el fútbol es un deporte muy injusto. Pero si, imagínate, por ejemplo, ese tiro lo falla y Honduras no va al Mundial, ¿cómo queda Carlos Pavón? Queda como el villano de la historia, ¿verdad? Como el tipo por el cual Honduras no fue al Mundial. Sí. Entonces, si no, te pones a pensar, ¿verdad? Se dice fácil, pero es que en realidad es así. Sí. Qué locura, viejo. Qué locura. ¿Cómo se llama la chava con la que andabas en aquel momento? Quiero que la fundemos ahorita. No voy a hacer eso, pero la quiero mucho todavía. Sí. Una grandísima persona. Que Dios sabe a quién le pone las cartas. O sea, yo no creo que tendría el mismo sentimiento hoy en día. Te juro que viviría con el rencor hasta la fin. No, pero fíjate que... Y lo contrario, ¿no? El día siguiente en la escuela... no. Yo era el rey. ¿Y Carlitos dónde está? Ya llegó. Yo era el rey, bro. Desde la entrada, todo el mundo... Me hicieron como un pasillo. ¿En serio? Aplaudiéndome y todo el mundo feliz. ¿En serio? Sí. ¿Estuviste en el liceo? Sí, en el liceo bilingüe. También lo eduqué en ABSH. A mí no. No, ellos me educaron también a mí. Les mando muchos saludos ahí a los profesores y a los estudiantes. Pero sí, ahí el recibimiento fue... Hay que reconocerlo también, ¿verdad? Fue muy bonito. La gente... Me sentí muy orgulloso de ser hijo de mi papá en ese momento. Siempre, ¿verdad? Pero en ese momento aún más. Y el convivio con mis compañeros y con los profesores fue muy bonito porque... Cada vez que alguien me miraba y que cruzábamos la mirada era como... tu papá, loco, tu papá. Loco. Sin decir nada, era como... Yo. Sí. Fíjate que hay algo que sí recuerdo con muchísimo poder y es ver a las familias en Sudáfrica. No sé por qué tengo esa imagen de ver familias, no sé si en aeropuerto o en hotel, ver todos los medios de comunicación que están por allá. ¿Cómo fue ese mundial para ustedes? Y fíjate que ese momento para mí fue el que más disfruté de la carrera de mi papá, a pesar de que era al final, porque ahí sí tenía conciencia, ahí sí estaba consciente de lo que estaba pasando, ahí sí entendía el fútbol. ¿Tenías algunos 14, 15 años, puede ser? Sí, 14 tenía. Sí, qué buena edad. Y entendía a dónde iba, entendía que iba al mundial, ya lo había visto el del 2006, entendía que iba a ser exactamente lo mismo, y yendo allá, estando ¿Hiciste allá... el viaje? Sí, fuimos a Sudáfrica y fue una experiencia increíble. Era mi primera vez en ese continente y el ambiente estaba listo. La gente africana, mirabas ahí a los negritos afuera cantando, de todos lados, sí. cantando y bailando e interactuando con los turistas que venían de otros países, de todo el mundo, ¿verdad? Y fue una experiencia muy bonita. Los estadios eran una fiesta, con tanta gente bailando y con las bubucelas no se escuchaba nada. Tengo una bubucela todavía. No se escuchaba nada. Y fue triste, ¿verdad? Por la parte del rendimiento de Honduras, que no se dio tal vez lo que todo el mundo estaba esperando. Pero fue una experiencia bonita. Me di el gusto y el privilegio de ir a ver a Holanda, a Brasil, a Italia. Sí, no solo viste a Sergio Mendoza y a Wilson Palacio. Y a Georgie Welcome. Viste los buenos también. A Georgie también. ¿Viste a Welcome? Sí, jugó también, casi hizo gol. ¿Puedes creer que, lo dije en el programa, ¿puedes creer que Welcome tiene más minutos? Este es el dato que creo que tengo. Creo que Welcome jugó más que David y que tu papá en el Mundial. Imagínate. ¿Puedes creer eso? Bueno, hizo gol, ¿no? Pero estaba offside. Sí, hizo gol. O sea, Welcome, te lo digo, Welcome es una leyenda de culto. Un saludo para Georgie. Sí, nunca aprendió a hablar español. Y entonces, por esa parte fue muy bonito de poder estar en Johannesburgo, en Soccer City, en ese estadio gigante. Estadiazo. Me acuerdo en el álbum, no fui a Sudáfrica. Me acuerdo en el álbum, los estadios eran asombrosos. Creo que fue el primer asombro de que como un estadio puede ser tan raro, tan macizo. Ya después, obviamente, nos acostumbramos después de ese mundial. Sí, no. Bello. Una experiencia muy bonita. Recuerdo en el último partido de Honduras, ese que Georgie hizo el gol en offside contra Suiza. Ese partido lo teníamos que ganar. Ese partido lo teníamos que ganar. Ese partido es hay una que le saca Benaglio a Edgar Álvarez. Es increíble, es imposible que le haya sacado eso. Una lástima. Y recuerdo cuando terminó el partido, comencé a llorar porque estaba muy triste por el resultado. Y estaba haciendo tanto frío que empecé a llorar y la lágrima se me congeló. Recuerdo de esa parte. Pero bueno, en general una experiencia muy bonita también de poder compartir con los jugadores en persona. Claro. Eso es otro privilegio que sí le agradezco mucho
y que me gusta mucho de la parte de ser hijo de un jugador, de poder compartir y conocer a la persona, ¿verdad? Más allá del jugador. Más allá del jugador. Vaya, eso es otra de las personas con quien te va bien. Vos, o sea, te va bien, me refiero a tipo de niño. Porque puede ser hasta, uno no se lo puede esperar, tipo te va, no, yo me va bien con no sé, con Ramón Núñez, qué sé yo. ¿Con quién recordás de niño vos como que algo especial que de repente, no sé si provocado por la buena relación que tenía con tu papá o cómo estaba la cosa? De compañero de mi papá, siempre amado, ¿no? Claro. Que jugaron juntos hasta hay una foto de tu viejo Amado. Creo que me mencionaste esa foto. ¡Qué fotazo! Güey. La facha. Es una facha que tienen Amado y Pavón ahí, qué increíble, ¿no? No se la quita nadie. Por ahí la ponemos. Entonces, Amado siempre ha sido un amigo de la familia, ¿verdad? Siempre. Y como te digo, me ha encantado esa parte de conocerlo como persona afuera del campo, porque un jugadorazo, pero una persona aún más increíble. Entonces, Amado ha sido una de esas personas. Carlos también, Cosley ha sido otra persona. Sí, el valedor, el mexicano, con el que hemos tenido esa relación. Y yo como jugador en el España, por ejemplo, me llevaba mucho con Wilfredo Barahona. Sí, un tipazo, le mando saludos a Will, que siempre... El eterno. Fíjate que él siempre, no sé si conscientemente, pero siempre se preocupó por acobijar a los jóvenes. Sí. A los jóvenes que venían subiendo, siempre nos hacía... ¿Coincidieron en el Real España? Sí, en el España. Sí. Y él siempre era como quien nos conectaba con los demás, ¿sabes? Hacia el puente. Sí, y yo le agradezco mucho a él porque los entrenamientos a veces eran muy pesados, los partidos eran pesados, la presión, y siempre que él estaba presente, como que te olvidabas de eso. Y contaba chistes, y nos contaba historias, y nos daba consejos. Entonces, yo creo que él parece una cosa fuera de si no lo conoces, parece algo diferente de lo que realmente es. Pero es un tipazo y aprovecho para mandarle saludos también y le agradezco mucho eso. ¿Quién es más? Mario Martínez, siempre fue un amigazo de mi papá. Marlon Peña, Sergio Mendoza, fueron personas que siempre... Ahorita que mencionas a los amigos de tu viejo, me gustaría ya saltar a hablar sobre tu carrera y sobre vos, pero hay algo de lo que nosotros hemos hablado fuera de cámaras. ¿Cómo es David Beckham en persona? Compartieron en el LA Galaxy, pero no solo es que fueron compañeros. Entiendo yo, y lo ha comentado tu papá, eran amigos más. Era Angelina Jolie y Pavón ahí en el cumpleaños. O sea, ¿cómo fue interactuar con alguien tan mediático, tan buen jugador, que yo creo que se infravalora mucho su peso como jugador? Y que es el vivo ejemplo de que la grandeza no nubla la humildad, por decirte algo. Fíjate que por ese mismo tema que te digo, que he tenido el privilegio de conocer a muchas personas muy populares, futbolistas en su mayoría, ya cuando los conoces como personas, tú te das cuenta, realmente solo es una persona. Sí. Es una cosa mediáticamente, pero es una persona. Pero con David fue diferente, fíjate. Él sí es realmente... sí, realmente lo que parece afuera es increíble. Es el porte que él tiene. ¿Huele rico David Beckham? Sí. Huele perfecto. Sí. Todo, ¿verdad? Todo. Me acuerdo cuando llegó en un carro de su propia marca. No. Y tenía una insignia 23. El Corolla David Beckham. No sabes, la clase. Era un tipo que sí tiene mucha presencia y yo convivimos varias veces con ellos, con los hijos, te digo, coincidimos, hablábamos, jugábamos. La esposa lo mismo, y ya, me acuerdo, estábamos en una fiesta. Me da risa que y la esposa también. La esposa es una Spice Girl. Sí, no, pero te digo, la esposa también es como él. Sí, o sea, tiene una presencia increíble. Y yo me acuerdo estar saltando como en un trampolín con los hijos y de la nada se metió la esposa. Yo la quedaba viendo y ella saltaba, pero era como, ella no está aquí. Era como... Vos decías, no tiene sentido. Sí, así. No tiene sentido. Sí, son personas muy, muy profesionales y de otro mundo, la verdad. Qué cool. Qué cool. Me gustaría que... Pero muy humildes también, eso sí lo voy a decir. No son personas que como que te miraban como de... No, eran anfitriones que
tú llegabas y te hablaban y quieres agua. You want a glass of water? Yeah, glass of water. You want water? Carlos, you want coke, mate? Mate, are you Manchester United fan, mate? Call Victoria to bring some water, please. Así. No. Everybody, welcome to the party. You're welcome to the party. Come join us. Carlos Pepón. ¿Cómo se llama? Sí, Pepón. Carlos Pepón. Igualito. Es que ya soy. Sí, una experiencia de otro mundo, pero al mismo tiempo, irónicamente, con los pies sobre la tierra. Sí. Sí, no, qué tipazo. Se ve precisamente como lo que es, y escuchando a tu papá también las referencias que da. Qué cool. Hay algo que a mí me llama poderosamente la atención también. Cuando vos estás en España, ahí yo creo que es donde empieza la gente a entender que el hijo de Carlos Pavón quiere ser futbolista. ¿Va? Porque hay que ser honestos. No se vio como hay un muchacho que está en las reservas de la España. No. El hijo de Pavón quiere ser futbolista. Y me decías, ahí es donde un poco se siente esa parte no solo mediática, sino la presión dentro de la cancha. Me puedo imaginar que hasta los compañeros de reservas eran está el hijo de Pavón. Sí. Por lo tanto, me gustaría que me contaras de una manera, como vos lo quieras decir, ¿cómo fue tu etapa en Real España? ¿Cómo fue en Maratón? Perdón, ¿cómo fue? ¿Estuviste en Olimpia antes que en Maratón? No, sí. Uh-huh. Estuviste en Real España, en Olimpia y en Maratón. ¿Cómo fue la convivencia en los grandes, desde la fuerza básica, obviamente? Fíjate que a mí llegar a la España se me hizo como muy natural porque iba todo el tiempo con mi papá, ¿verdad? Y eras de San Pedro también. Sí, claro, pero iba todo el tiempo a la sede con mi papá, así que yo miraba al equipo entrenar y miraba a los chavos entrenar. Entonces, hasta ya conocí a algunos, por lo mismo. Entonces, cuando ya me tocó a mí, fue más como, hey, ahora ya no solo voy a venir a saludarlos y a patear la pelota como ustedes, ahora voy a venir realmente a entrenar. Pero para mí fue un shock porque no es lo mismo estar en escuelas de fútbol a estar en un equipo profesional. Claro. Y cuando eres un niño, un joven, se te permiten muchas cosas. Se te permite que no controles bien la pelota, que no te perfiles. Sí, porque estás pagando, pues. ¿Me entiendes? Y también por tu edad, ¿verdad? Esas cosas pasan y está bien, eres un niño. Pero ahí yo tuve un shock porque me di cuenta de que no tenía resistencia, por ejemplo, alguna. Okay. Que para jugar fútbol, lo primero que tienes que hacer es poder correr 95. Ahogado. Horrible. Más en el calor de San Pedro, ¿verdad? Ahí me di cuenta que yo, preparación física, no tenía ninguna. No te preparan para eso en las escuelas de fútbol. Y luego, físicamente no estaba al mismo nivel de desarrollo que mis compañeros, por ejemplo. Yo los miraba gigantes a esos tipos. ¿Con quiénes compartiste en Reservas de la España? En ese tiempo, recuerdo, estaba Oscar Roque, que llegó a debutar en primera. Okay. Estaba el Chicharito. ¿Hernández? Steven Ramos. Álvaro Romero. Álvaro me acuerdo muy bien. Romero. Lateral izquierdo, ¿no? Sí. Un tipo increíble, jugadorazo. Brian Roches. Estaba Brian Roches. Estaba Pipo López, el portero. Sí, Roberto López. Estaba también Arlington Gutiérrez. Ok. Brian Acosta, Joe Benavides. Un par de cracks. Sí, entonces, y aprendí muchísimo de ellos y ellos nunca me hicieron como a un lado. Siempre ellos se daban cuenta de las cosas que yo tenía que mejorar y que tenía que adaptarme. Creo que mi tiempo en el España fue eso. Fue un tiempo de adaptación. Se me dio mucho entrenar con primera también, así que aprendí muchísimo. Creo que y se escucha fácil, ¿verdad? Uno piensa, no, en 2 semanas te vas a adaptar. Pero toma tiempo de ir de cero. Literalmente era de 0 a 1000. Literalmente. Me tomó varios años. A mí, cuando yo estaba pequeño, no entendía nada, obviamente. Pero yo me decía, ¿por qué Carlos Junior pasó de la España a la Olimpia? ¿Cómo fue eso? ¿Por qué pasaste de jugar en Real España a Olimpia? ¿En qué momento se dio? ¿Pasó algo que provocara la transferencia? ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, hubieron algunos temas ahí. Yo realmente no estaba muy enterado de todo lo que estaba pasando. Mi papá fue quien siempre gestionó mi carrera en esa parte. Pero hubieron algunos problemas en la parte técnica.
y no se me estaba tal vez... Llegó un punto en el que ya no se me estaba tratando igual que los demás y tal vez en el que se vio... Te están tratando muy como el hijo de Pavón y no como Carlos. Sí, y entonces creo que tal vez se llevaron algunos temas personales de mi viejo conmigo y entonces ahí como que la cosa... yo ya no estaba progresando más. Y entonces ahí hubo un interés del Club Deportivo Olimpia para que se me trasladara para allá. Y ahí es donde yo digo que yo aprendí a jugar fútbol. Ahí mi desarrollo ya tenía 17, 18 años. Como te digo, España fue para mí como un proceso de adaptación y en Olimpia fue donde realmente aprendí los principios básicos, pero también todo lo demás y fue muy bueno para mí en mi carrera personal. Ahí sí crecí. Ahí el nivel de adaptación sí fue muy rápida. Fue casi inmediato. Del primer partido, jugué el primer partido, hice gol. O sea, hice toda la pretemporada. Con ellos sí me moví muy rápido y también puse mucho de mi parte. Recuerdo, siempre fui alguien así. Hasta en el España me quedaba después de los entrenamientos. Llegaba más temprano, me quedaba. Le pedía las pelotas al Chelito, por ejemplo, del Olimpia. Le pedía... Ya estaba el Chelito ahí. Ya estaba ahí, ya estaba con reservas. Tipazo también, le mando saludos a Marvin. Yo le pedía, ¿me puede pasar esta bolsa? Yo me la llevo y se la traigo mañana. Yo le lavo las pelotas, lo que quiera. Pero para poder seguir practicando y poder seguir mejorando, yo sentía de que ahí sí iba a poder alcanzar un nivel alto y estar al mismo nivel de mis compañeros también, que nunca sentí. En el España siempre sentí que estuve abajo, pero en Olimpia llegó un punto en el que sí sentí que estaba al mismo nivel. Lo hablamos, estuviste con Jorge Álvarez. Estuve en los comienzos de Jorgito, de Edwin, de Pinto, de Alejandro Reyes, de Carlitos Pineda, de Benguché, no eran los comienzos de Rembrandt, él ya tenía más recorrido, pero también estaba ahí. Sí. ¿Quién es más? Y compartí del equipo de primera, estaban Chirinos, Carlos Will Mejía, Carlos Cosli. Estuviste para el año del centenario, ¿verdad? Sí. Es que recuerdo haber visto un gol tuyo con la camisa negra. Con aquella camisa negra, no sé, en YouTube, no sé por qué tengo ese recuerdo. Tengo el recuerdo de ver un gol tuyo con la camisa negra de Olimpia. Porque es camisa espectacular esa. Bello, bello. Y para mí, y créeme que también esa parte no fue fácil, ¿verdad? Porque mi corazón, a pesar, independientemente de todo lo que pasó, era aurinegro, claro, 100%. Claro, y estar en el equipo rival contrario... Los chucos, pues. Yo no lo dije, yo no lo dije. Para ellos los chucos. Fue como, lo digo a mis compañeros, se lo comentaba a mis amigos del contragolpe, que para mí fue como estar en el Madrid. Porque cuando yo estaba en el España, yo miraba a los del Olimpia y miraba a mis compañeros cómo los miraban y era como, los odiamos, pero los admiramos porque juegan súper bien y tienen lo otro. Y cuando, al estar ahí, tuve la misma experiencia y miraba como los rivales me miraban a mí. Me miraban como, te voy a matar, pero después era como... ¡Ey, qué carito! Sí, era como, pucha, qué bien que estás aquí, qué bien que lo estás haciendo bien y daría cualquier cosa por cambiar mi lugar con el tuyo. Entonces, todo el mundo quiere estar en Olimpia en aquel momento. Es una experiencia muy, muy bonita, muy profesional y me encantó. Por todos lados, mi profe era el profe Cockley y el profe Dani también. Entonces, por todos lados era aprendizaje, y me sentí como una esponja, siempre absorbiendo de todo donde podía y como te digo, llegué al punto donde, gracias al Señor, se me dio debutar en Primera División con el profe Vargas y otra experiencia linda de poder compartir con esos muchachos y sí, esa fue un poco de mi experiencia allá. Y luego pasamos a la etapa en la que entiendo yo que deportivamente te fue mejor. O mencionabas que te sentías quizá en ese punto de tu carrera en el que contabas con más experiencia y que ya lo llevabas a la cancha de una manera más fácil y evidente. Estuviste en maratón. Sí, terminó mi ciclo en Olimpia y muy, muy agradecido yo con esa parte. Y luego a maratón, yo siento que llego ya como un referente, ¿verdad? Ahora sí llego ya como el tipo de experiencia, como el tipo que ya sabe cómo moverse, ya sabe cómo definir, ya sabe cómo pararse. Sí, no llegas como la joven promesa, llegas como un delantero más a maratón para ver si
tiene un lugar. Tuve que hacer pruebas también para poder quedarme y gracias al Señor en las pruebas hice varios goles. O sea, realmente ya no me sentía que estaba ahí nada más por mi nombre. Ya me sentía que ya me había preparado. Estabas peleando un lugar. Sí. Y luego entrenaba y jugaba con primera, entrenaba y jugaba con reservas. Fue mi mejor torneo. Cuando jugaba con reservas hacía 1 o 2 goles por partido. Nos fue muy bien. Mi equipo me tenía mucha confianza. Como te digo, en ese momento ya era un referente. Y entonces, por eso te digo que ahí fue donde más disfruté, yo creo, futbolísticamente, porque tuve la experiencia de lo que son los partidos ya como tal. Yeah. Luego, evidentemente, hablamos al principio, la decisión que tomas de emprender tu misión coincide cuando estás en maratón. Fue complejo dejar el fútbol, imagino, pero ¿en qué momento vos decís, no, voy, voy a dejar esto acá, ni modo? Pero esto es lo que yo me identifico más con esto a que seguir con el fútbol. Como te dije, yo me prometí a mí mismo cuando tenía 12 que yo iba a hacer esa misión. Me prometí que lo iba a hacer cuando tenía 18. Pero cuando cumplí 18 me fui para Olimpia. Entonces era como, ay, ¿qué hago? ¿Será que el Señor me está como diciendo, no, mejor cumple tu misión de otra manera aquí en el fútbol? Entonces lo iba como atrasando y atrasando y atrasando y luego llegué a maratón y me fue súper bien. Pero siempre estaba como, le prometiste al Señor que te ibas a ir, le prometiste al Señor que te ibas a ir, y si no te vas ahora, se va a seguir haciendo más difícil. Entonces hice una oración, me arrodillé, hice una oración y dije, Padre, hazme saber si realmente me tengo que ir, si esto es algo que tú quieres, o si yo puedo de alguna manera pues compartir el Evangelio en lo que yo quiero hacer, ¿no? En lo que yo quiero hacer. Y ahí muy claro sentí, no, me tengo que ir. Wow. Como eso es una de las respuestas que he sentido del Señor más claras, y ya habiendo regresado, ¿verdad? Esa experiencia me doy cuenta por qué, porque todo lo que pasó allá realmente no solo me moldeó a mí, pero también a las personas con las que compartí. Entonces sí, realmente me tenía que ir y tenía que ser en ese momento. Entonces eso fue lo que pasó, que hizo que tomara esa decisión tan, tal vez, abrupta, tan determinada en ese momento, fue que recibí una respuesta clarísima. O sea, yo no podría mentir y decir, no estoy seguro si eso fue un sí o un no. Era como, certeza absoluta. Sí, absoluta. Entonces, por eso actué de esa manera. ¿Lo hablaste con tu papá? Sí, fue como te digo, que fue algo tan claro. A él lo tomó de sorpresa porque, como te digo, en la parte futbolística era donde mejor me estaba yendo, y para él fue como, yo sé de que siempre has querido hacer esto, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué tan repentinamente? Y no, fue porque recibí una respuesta así. Y a él en ese momento lo sentí como, no sé si él va a poder regresar y tal vez no como va a tirar toda la basura, pero como... Si él sentía que te vas, pero va a ser difícil que retornes a tu carrera futbolística. Sí, creo que me lo hizo entender sin hacerme sentir como es uno o es la otra. Sino fue como, estoy feliz que te vas, solo quiero como padre, ¿no? Ni siquiera como entrenador o como futbolista, como padre quiero que entiendas las consecuencias de ese acto. Entonces, yo lo aprecié mucho porque no podía después culpar a nadie más si no se daba. Y bueno, pero como te digo, no me arrepiento jamás. Si tuviera que volver a escogerlo, sabiendo lo que pasó y todo, lo volvería a hacer. Wow. Es para mí, de verdad, bien conmovedor escucharte esto, porque creo que tu ejemplo es un mensaje absoluto para todos aquellos que estén o que sientan esa misma conexión espiritual. Y hay otra cosa que a mí me gustaría preguntarte. Yo sé que este fue el plan de Dios. Yo soy creyente igual. Yo sé que este fue el plan de Dios y que pasó lo que tenía que suceder. Sin embargo, no dudo que en tu cabeza, en algún instante de la vida, pasó el what if, el qué hubiese pasado. No en un instante, todo el tiempo. ¿Ahorita? Sí. Todo el tiempo. Pero por eso mi pregunta va por ahí.
¿Sentís que tu carrera futbolística hubiese sido diferente si te hubiese llamado Carlos Martínez y quizá tu padre no estuviese en el radar? ¿Sentís que hubieses tenido una carrera distinta, que seguirías siendo futbolista, por ejemplo? Buena pregunta. Y no sé la respuesta, la verdad, de esa pregunta. Lo que sí sé es, porque ni siquiera sé si no hubiera sido hijo de mi papá, si me hubiera gustado tanto el fútbol tampoco. Claro. ¿Entiendes? Entonces realmente sé que mi abuelo también fue futbolista profesional. Claro. Entonces realmente el fútbol está en mi sangre por muchas razones. Tengo tíos también que fueron futbolistas profesionales. Entonces no sé siquiera si lo hubiera considerado, no sé si hubiera sido tan apasionado al punto de querer hacerlo, ¿me entiendes? Porque también está la pasión de un aficionado, de que quiere apoyar, ir al estadio y lo demás, pero apasionado al punto de ir porque no es fácil, pero no es fácil una pretemporada, no es fácil. Me puedo imaginar. Todas esas cosas, pero esa era la pasión que yo tenía. Y te lo preguntaba no con el ánimo de decir de que desaparezca del mapa o del radar el hecho de que tu papá es tu papá, sí. Pero sí, sobre todo por la presión que hubo siempre, porque ahora, con la que me mencionas, no es secreto que de verdad tu papá te quería ver también. Quizá si alguien sabía la presión con la que cargabas era tu viejo. Sí. Y capaz que siempre te quiso cuidar de esa presión, de lo que le permitía la vida poder hacerlo. ¿Fue tu entrenador tu papá en algún momento? Sí, en maratón. En maratón. Y me acuerdo que alguna vez mencionaste, me trataba como jugador. Sí. No me trataba como hijo. ¿A qué te referías con esa parte? Sí, es que son cosas que a veces uno piensa, ¿verdad? No, si el entrenador es el papá, va a jugar. Va a jugar y lo va a tratar como con ese sentido de preferencia, ¿verdad? Pero no, mi papá es muy profesional en todos los aspectos y en ese aspecto aún más. Y yo me sentaba con él a hablar. ¿Y no le decía a tu mami, mételo, hombre? No sé. Ni yo le decía eso. Pero él sí se sentaba conmigo, por ejemplo, como cualquier técnico, ¿verdad? Y me explicaba, mira, esta es la situación del equipo. En este momento no puedo contar contigo por tal y tal razón, pero soy muy feliz con el desempeño que estás haciendo en reserva. Estás cumpliendo, estás haciendo lo que tienes que hacer. Continúa y tu oportunidad te va a llegar. Entonces, en ese aspecto, siempre los dos fuimos muy profesionales. Yo tampoco le decía, ni sentía la ganas de decirle, pucha, ¿cómo no me va a meter? Usted es mi papá. ¿Entiendes? Tampoco, nunca me salí de ese lado tampoco. Cuéntame esa satisfacción de haber cumplido con tu misión, de seguir sirviendo, de seguir honrando aquella decisión que tomaste a los 12 y que rectificaste a los 22, 10 años después. Hombre de fe y hombre de mucha certeza. ¿Cuáles son esas satisfacciones que tenés? ¿Qué cosas recordás, por ejemplo, hasta la fecha que te remontan a aquel momento y decís, de verdad que no me arrepiento de haber tomado esta decisión? Yo creo que en general no solo de esa misión del servicio que hice, sino y eso se lo debo a mis papás, ¿verdad? Por haber aceptado el evangelio ellos antes, que eso a mí me sacó de, por ejemplo, un camino de alcohol, de las drogas. A pesar de que mis viejos, ellos no consumen nada de eso, mis compañeros, mis amigos, sí. Y lo que a mí me mantenía a no caer en esas cosas siempre fue el evangelio. Así que eso es algo que yo me pongo a pensar. Yo sé que por curiosidad hubiese caído en esas cosas porque el acceso era tan fácil, ¿verdad? Y a las mujeres, y yo lo vi. Yo vi eso en persona. Yo miraba, no quiero ser muy detallista, pero entendí de que en el mundo del fútbol pasa mucho eso. Las mujeres y el alcohol y esas cosas están a la mano y el acceso es tan casi dado que si tú no tienes convicciones, si tú no crees en algo, vas a caer, hasta por inercia a veces, porque tienes a 2 o 3 que tienen un nombre muy, muy grande, ¿no? Y una influencia muy grande que te dicen, dale, no pasa nada, y aquí nadie va a saber. Entonces, creo que por esa parte, que puede parecer pequeña, pero que para mí en mi vida ha sido muy grande,
yo también soy como persona quien soy porque me protegió mucho. Fue una protección para mí el no caer en esas cosas que yo miraba a mis compañeros y que hoy los miro y digo, yo sé por qué no llegaste. Fue por esto, porque tal vez tú no tuviste alguien que te decía o no tuviste la curiosidad de saber un poco más del evangelio y de las cosas que son buenas y que son malas. Tal vez no tuviste el deseo de actuar conforme a lo que tú sabías que era bueno y lo que no era bueno. Entonces, hasta en esa parte yo creo que salvó mi vida personal, porque hubiese sido muy fácil en los momentos bajos, ¿no?, caer en malos hábitos, caer en adicciones y esas cosas, pero hasta la fecha mi creencia y mis principios son los que me han salvado. De verdad te felicito, viejo. Es un ejemplo de muchísima disciplina, de muchísima... O sea, yo te considero una persona real. Y creo que lo que te acercó a ser más real fue precisamente eso. Entonces, bendito Dios que sea así. Me anima mucho a mí. Me anima mucho a mí como joven, te lo digo, a estar más cerca. A estar más cerca. Uno pasa en un mundo sobreestimulado. Créeme, yo no soy futbolista. Pero siempre hay un sobreestímulo en este mundo del hacer contenido, del que te reconozca un poco la gente. Y creo que hay algo más que claro, que es que cuando estás cerca de Dios estás también más cerca de actuar, o al menos hacer el intento de actuar con excelencia y hacer el bien. Y de la verdad también, y te lo agradezco. Y te lo regreso, un tipo real, Roberto Rivera, Faquito. Gracias. Y como dices, en este mundo de la media es muy fácil asumir cosas y por lo que uno ve, pero esa es mi meta, realmente intentar ser lo más real posible para que la gente sepa la realidad de las cosas. Me gustaría cerrar este lindo espacio, viejo, diciéndote que espero que los proyectos que se avecinan les vaya con todo. La Sombra Experience me fascina, viejo, de verdad. Creo que se lo comentaba a los muchachos, creo que a Memo se lo dije como que, loco, este man está haciendo un podcast con el papá. O sea, esa idea está perfecta. Es algo que me encantaría que siguieras haciendo, viejo, para que siga creciendo la oferta de entretenimiento sobre el deporte. Tu papá lleva años en el entretenimiento también. Y me encantaría alguna vez poder coincidir con tu viejo. Alguna vez lo hicimos en un evento en El Progreso. Me tocó estar cerca con él. Y es un tipazo, ¿verdad? Es un tipazo tu papá. Me gustaría verle siempre cerca. Entiendo que son bastante unidos tus hermanos también y con todo lo que tenga que ver con tu viejo. Te dejo la puerta abierta de esta familia también para apoyarles en todo lo que se avecina y lo que quieran ejecutar. Y me gustaría, viejo, dos cositas. Una, que le mandes un mensaje a esa comunidad de jóvenes que quizás están en una encrucijada similar a la tuya, porque si bien a vos te pasó con relación al fútbol, estoy convencido que a muchos les está pasando con cualquier otra faceta de su vida. Obviamente hablando sobre tu caso, sobre la misión que emprendiste, y otra vez quiero que opines sobre cómo macanean los futbolistas del Real España. Eso, sí, ese segundo tema vamos a abordarlo un poco diferente, pero con lo primero que me preguntas, yo creo, y cuando hablábamos me pasaba ese pensamiento por la mente, de que hay un momento, yo creo, en la vida de todos donde vamos a tener que tomar una decisión muy importante que nosotros sabemos va a cambiar nuestro futuro de una manera drástica. Yo creo que en la vida de todos hay un momento así. Y hay muchos factores que a veces influyen en esa decisión. A veces puede ser la familia, a veces pueden ser tus amigos, a veces pueden ser otras personas u otras cosas que tienen mucha importancia e influencia para ti. Pero mi consejo, basado en mi experiencia propia, es que hagan lo que ustedes sienten que tienen que hacer, ¿verdad? Yeah. Yo hice una oración y tuve una confirmación clarita de que era eso. Casi. Y yo siento de que todos, de alguna manera u otra, crean en Dios o no, sean espirituales, sean lo que sean. Hay algo que a uno le dice sí o no, y a veces eso es muy claro. Y yo creo que cuando nosotros seguimos eso, luego desarrollamos la habilidad de continuar
a tomar decisiones basadas en lo que nosotros sabemos que es lo mejor. Entonces yo les aconsejo eso. Cuando llegue ese momento en el que ustedes dependen nada más de su decisión, no lo hagan por sus papás, no lo hagan por sus hermanos, háganlo porque ustedes saben de que los va a beneficiar, y si te beneficia a ti, en algún punto va a también beneficiar a tus papás, a tus hermanos, a las personas a las que a veces uno quiere complacer, pero creo que sí, llega un momento en el que uno tiene que tomar esa decisión, y así que nada más aconsejo de que tomen la decisión que ustedes saben por dentro que tienen que tomar, que va a ser buena para ustedes. Te agradezco esas palabras. Creo que si hay una inmejorable manera de cerrar. Ustedes no lo verán acá, pero vamos a seguir compartiendo, vamos a reaccionar al partido del Barça aquí con Meme, con los compañeros. Vamos a socar. Por aquí entró otro con la camisa del Barça, así que ya estoy viendo yo por dónde vamos. Vamos a encerrar a este tipo que es muy del Cholo Simeone, loco, no entiendo por qué. No. Vende humo. No, nada, loco, te agradezco, ¿verdad?, por estar. Espero hacer algún reto. Tal vez nos da chance hoy de grabar un par de cositas. Para ver si es cierto. No, es que bueno, hay que demostrado. Moya, Rotondi, Osorto, Onan, Moreno, no me ven una. Yo lo vi y no sí vi como, ¿qué pasó? Como, ¿qué onda? No, pero también viste. También vi, también. Te la doy ahí también. Te la doy ahí. Mire, ahí está. Carlitos, mil gracias por estar, viejo, de tu casa. Y nada, de verdad, mi admiración, mi cariño, y espero que vuelvas pronto. Muchas gracias. Saludos, amigos.